Bueno, vamos a hacer un breve repaso del cual es el concepto de BIM. Muchas de estas cosas ya lo han visto en técnicas 2. Cuando hablamos de la definición de qué es lo que significa BIM, decíamos que hay dos conceptos asociados. Uno de esos conceptos es el de una aplicación informática, de la misma forma que podemos hablar de CAD o podemos hablar de render. Y otro concepto que es el que estaba cobrando fuerza en los últimos años, en particular impulsado por la publicidad del BIM, del concepto de un método de diseño, un método colaborativo para crear una base de datos unificadas de proyecto. Rápidamente veamos los dos significados, empezando por el concepto de BIM como aplicación. Entonces podríamos definir al BIM como una categoría de aplicación informática de diseño asistido especializado en modelar y gestionar la información del proceso de diseño arquitectónico utilizando la metáfora de los elementos constructivos. O sea, es importante, una de las patas más importantes o una de las funcionalidades más fuertes del BIM no es tanto el diseño, sino justamente la gestión que se va a poder hacer a partir de tener una base de datos bien conformada. Surge como evolución y especialización de los sistemas CAD, que incorporando la tecnología del modelado paramétrico, desarrolla un lenguaje gráfico para representar los sistemas constructivos que componen un edificio. En BIM, a diferencia de lo que es el CAD, ya vamos a ver una diapositiva específica con respecto a eso, vamos a trabajar con entidades constructivas. O sea, el lenguaje se empieza a aproximar a la semántica que nosotros manejamos como arquitectos. Vamos a modelar vigas, muros, etc. Bueno, es lo que tenemos acá, justamente el edificio compuesto por entidades constructivas. Esa es la metáfora del elemento constructivo. Y relaciones que se establecen entre esos elementos, que son justamente las vinculaciones y digamos, las leyes que constituyen la forma en que se integran los elementos del BIM. Decíamos que podemos hablar de tres métodos de modelado, tres grandes métodos de modelado, que son coincidentes con la evolución de los sistemas de diseño. Hay un primer método que es el modelado CAD, que es el planimétrico, que es una copia prácticamente textual de lo que es el método de diseño tradicional, analógico, donde uno trabaja con entidades geométricas y donde lo que uno hace es construir las abstracciones planimétricas, frente, planta, corte, etc. Y el modelo virtual es una representación que uno hace mentalmente interpretando lo que es la planimetría. Ese es el CAD. Cuando hablamos de CAD, en general nos referimos a sistemas que trabajan en 2D, más allá que AutoCAD o otros sistemas CAD tengan incorporado la funcionalidad del 3D, del render, un montón de otras cosas. Pero cuando uno habla en términos generales del concepto de CAD, se refiere a sistemas que trabajan en las dos dimensiones. Y donde el sistema de organizaciones, las capas, bueno, etcétera, hay una serie de características propias del CAD. Con el tiempo se desarrollan los gráficos digitales en tres dimensiones, la teoría de los gráficos digitales, aparece el sistema de programación y es factible programar con cierta facilidad sistemas de modelado geométrico en tres dimensiones. Entonces, en este caso ya estamos trabajando en un edificio virtual, estamos trabajando sobre una representación virtual de los objetos y donde eventualmente podemos generar esa planimetría resultante, el frente, la planta, etcétera, como proyecciones de esa geometría. Se trabaja con entidades geométricas 3D, o sea que estamos dentro de lo que es el modelado geométrico. Sistemas como este, el más conocido para ustedes podrá ser quizás SketchUp. Incluso yo les comentaba también que hay un módulo, el layout de SketchUp, donde uno puede, utilizando el modelo virtual, generar las plantas, los frentes, incluso hasta retocarlo un poco. Con el tiempo y con la aparición de otros conceptos que es el objeto paramétrico, bueno, primero la programación orientada a objeto y después en segundo lugar el objeto paramétrico, aparecen lo que se denominan los sistemas BIM. En el caso de los sistemas BIM utiliza toda la capacidad de modelado CAD más la capacidad de modelado 3D para trabajar con objetos que representan entidades constructivas y que tiene además otras propiedades que son los parámetros, y ahí viene el nombre paramétrico, que me van a permitir simular el comportamiento de esos objetos. Entonces yo tengo una puerta, no es simplemente un prisma, sino va a ser un elemento que va a tener un tipo de representación en 2D, que va a tener una simbología en 2D, que lo voy a poder abrir o cerrar la puerta, que va a tener también otras variables que podrán vincularse con alguna puerta específica, materiales, etcétera, etcétera.
Nosotros en la secuencia de los 3 trabajos prácticos lo que hacemos es seguir esta secuencia justamente. Entonces lo primero que vamos a hacer, o mejor dicho que hemos hecho ya, es ver la parte CAD de ArchiCAD, o sea la parte de modelado en 2 dimensiones. El segundo trabajo práctico lo que hace es explorar justamente el modelado en 3D. Y el tercer trabajo práctico recién es el que aborda el modelado BIM específicamente. Estos 2 primeros trabajos prácticos no tienen que ser interpretados como lo que se debe hacer con un sistema BIM, sino como el ejercicio que uno está haciendo, sacando músculo para después el día de mañana trabajar realmente lo que uno tiene que hacer. Nosotros vamos a trabajar en BIM, no modelando la planta como en CAD, ni modelando el objeto como en modelado 3D, sino lo vamos a hacer utilizando el modelado BIM. Sin embargo, en muchas oportunidades vamos a tener que recurrir al modelado 3D para representar objetos que no están simbolizados, o vamos a tener que recurrir al modelado CAD o 2D para completar dibujos, detalles constructivos, o algún dibujo en planta, o algún tratamiento que tengamos que hacer en las 2D. Hay una segunda concepción del BIM que es el método colaborativo. Y cuando hablamos de colaboración en informática o en sistemas de diseño, nos estamos refiriendo siempre al trabajo paralelo a través de algún sistema de red. No queremos demorarnos en esto, pero lo importante de todo esto es que hay un nuevo paradigma tecnoeconómico con el desarrollo de la informática, electrónica, etcétera, que hace que el nuevo factor determinante de la eficiencia en la economía sea el procesamiento de la información. Esto es lo central desde el punto de vista del paradigma tecnoeconómico. Eso produce una transformación de todo lo que es la organización de las empresas a nivel mundial. Uno van a sentir hablar mucho del modelo fordiano, del modelo flexible. Ese cambio de organización a una organización en red, o sea, un sistema de elementos funcionales que pueden reconfigurarse para poder trabajar de forma más eficiente, se traslada también a lo que es el emprendimiento de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, que sería nuestro hábitat, dentro del cual hay un grupo que es el estudio de arquitectura, que junto con otros estudios de ingeniería, etcétera, conforman y desarrollan el proceso de diseño. Entonces, de lo que podría ser un emprendimiento tradicional antiguo, donde la secuencia de trabajo era lineal, donde había un flujo de trabajo duro, en el sentido de que uno tiene que generar la información para recién pasársela al ingeniero, recién poder pasársela a la otra etapa, etc., se pasa a un modelo de organización utilizando la red y los sistemas que permiten ese trabajo colaborativo, que permiten trabajo concurrente, el procesamiento concurrente, lo que se denomina. Se trabaja a un estudio, digamos lo que llamamos el estudio de arquitectura informacional, donde a través del modelo cliente-servidor, que es algo que ustedes reconocen, nada más que quizá no le conozcan el nombre, que es cada vez que utilizan Internet están utilizando ese sistema, la concepción de que hay un servidor y hay un cliente que interactúan, se va a empezar a trabajar en forma colaborativa, se va a empezar a trabajar en forma concurrente. Y justamente los sistemas BIM, el objetivo último que tienen es ese: facilitar el trabajo concurrente. El hecho de que uno tenga una base de datos unificada permite que cualquier especialista del equipo en cualquier lugar del mundo se pueda conectar y consultar el proyecto en el estado en que está y pueda trabajar sobre el proyecto. Por eso es que cuando, bueno, vamos a ver en otra diapositiva, al principio del curso yo les hablaba de 2 modos de trabajo. Un primer modo de trabajo individual, que es el que hacen ustedes ahora, y un segundo modo de trabajo donde vamos a tratar de simular ese trabajo en equipo, que va a venir en la segunda etapa, cuando ustedes empiecen a constituir los grupos y empiecen a desarrollar algún proyecto. Sintéticamente el BIM, un poco como la síntesis, el desarrollo histórico de todos estos otros programas. No vamos a ver esto. Estos son los 2 modelos de trabajo que incluso lo tienen implementado en ArchiCAD, lo que se denomina el proyecto solo, que es la forma de trabajo stand-alone de ArchiCAD, o sea, en forma independiente, sola, unitaria, que es lo que ustedes están haciendo ahora. En ese modo, ArchiCAD trabaja como si fuera un programa común, como si fuera SketchUp o AutoCAD, que tiene un formato de archivo en el cual ustedes guardan la información y con el cual ustedes pueden transferir la información a otra persona, versus el Teamwork, que es el modo de trabajo colaborativo de ArchiCAD. Revit y otros programas tienen su equivalente.
Para trabajar en Teamwork, en ArchiCAD ustedes tendrían que instalar primero el servidor y una vez que instalan el servidor pueden conectarse y utilizar este modo. Bueno, veamos un poco de ArchiCAD 20. ArchiCAD 20, como yo les previne al comienzo del curso, trabaja únicamente, o sea, únicamente existe para versiones de 64 bits de sistema operativo. Todos los sistemas gráficos hoy por hoy trabajan ya en 64 bits y es la tendencia porque los 64 bits en términos concretos para ustedes significa que pueden acceder a mayor cantidad de memoria. Los sistemas de 32 bits están restringidos a trabajar no más de 3.5 GB. ArchiCAD ha sido rediseñado. Bueno, esta es la pantalla de inicio de ArchiCAD. Si han trabajado con la versión 18 o versión anterior, es muy similar a esta parte. Esta ventana se puede eliminar. Yo puedo tildar ahí, puedo crear un proyecto nuevo, abrir un proyecto existente. Y en particular, estos dos valores que están acá, que son importantes para ustedes, me permiten elegir una plantilla y el entorno de trabajo. La plantilla se refiere a la configuración que pudiera existir. Supongamos un estudio que tengan algún uso particular de los colores, de las plumas, de los formatos de láminas, etc. Y este de acá es el entorno de trabajo, cómo se configura digamos, todas las herramientas, todas las paletas de comandos de ArchiCAD. Entonces, si ustedes no tocan nada y dejan lo que está por defecto acá, lo que va a hacer ArchiCAD es asumir la misma apariencia de la última vez que se ejecutó el programa. Por cuestiones de compatibilidad con los videos, yo les sugiero siempre utilizar el perfil por defecto, que permite hacer un reseteo y empezar de nuevo la interfaz cada vez que empieza el instructivo, que es el estado que se supone en los videos. Presionemos el botón de nuevo. ArchiCAD 20 tiene un rediseño de toda la interfaz con respecto a las anteriores. La idea del rediseño este es convertir los iconos que antiguamente eran pixelares a iconos vectoriales. Por eso es que son iconos mucho más limpios, más sintéticos. La organización general es muy similar a las versiones anteriores, donde tenemos, bueno, esta es la ventana de la aplicación, un menú desplegable que contiene en forma extensiva todos los comandos que hay en ArchiCAD, paletas de herramientas, entre las cuales está la principal, que está acá, una segunda zona que es el cuadro info, que es una paleta contextual que va a mostrar cosas en función del comando que yo esté seleccionando o de la entidad que esté seleccionando. Si yo selecciono la flecha de selección, aparecen opciones de selección, y si yo no tengo nada seleccionado, no aparecerá nada, pero siempre es contextual. Me muestra cosas en función de lo que yo estoy haciendo. La paleta de herramientas principal, todas estas paletas son estaqueables al costado o las puedo sacar. Eventualmente también puedo reconfigurarlas para que muestren dos columnas o muestren también los nombres o dos columnas con nombres. La paleta de herramientas está configurada en una forma bastante lógica, que es al comienzo arriba tienen las herramientas de selección, flecha y una especie de selector por zona, el marco. Las herramientas de diseño, que son las propiamente referidas al trabajo de BIM. Con esto ustedes modelarían el edificio virtual. Una paleta de documentación, que en general se refiere justamente a eso, todo lo que ustedes van a utilizar para documentar, donde va a haber herramientas en dos dimensiones, que son las que he utilizado en el instructivo 1. Va a haber algunas herramientas para configurar las vistas, acotar, etc. Y en tercer lugar, que es lo que les sobró, que no sé dónde ponerlo, bueno, más acá, ¿no? Donde puede haber diferentes cosas, desde ventanas en esquina, que en realidad debería estar en la paleta de diseño, hasta, bueno, qué sé yo, cualquier cosa. El área de trabajo. El área de trabajo tiene algunas diferencias que son significativas. La primera es la aparición de estas pestañas que están acá arriba, que en realidad están en 19, ¿no? Estas pestañas son vistas. Yo puedo conmutar de vistas rápidamente, incluso dentro de una vista de planta baja, por ejemplo, haciendo un clic derecho, puedo habilitar un mini navegador. Se acordarán de técnicas 2 que el navegador era el árbol que me permitía ver todas las vistas del proyecto. El navegador ha sido colapsado y ahora está acá un navegador expandible con funcionalidades reducidas que sirve más que nada para navegar el proyecto,
Pero en general yo les recomendaría, para que sea compatible con el instructivo, que ustedes habiliten el navegador convencional, que se habilita en la misma posición, y acá sí van a tener todas las mismas funcionalidades que ustedes van a ver en el instructivo. Es el equivalente a lo que existía antes. Acá abajo aparecen una serie de opciones que me permiten configurar rápidamente la vista. Empezando por las opciones de zoom. Tengo un zoom, el equivalente al zoom extend de AutoCAD, la posibilidad de hacer zoom anteriores, pero bueno, toda la parte de zoom lo manejo directamente con el mouse. Con la ruedita del mouse hacen desplazamiento, acercamiento, alejamiento. La posibilidad de rotar el dibujo, o sea, uno podría trabajar con una planta, lo que ustedes hacían en AutoCAD girando las hooks. Bueno, acá es muy sencillo, simplemente lo que hacen es lo giran al dibujo si quisieran trabajar en otra orientación. La escala, ustedes pueden seleccionar la escala, lo que son las configuraciones de capa, que ya vamos a ver de qué se trata, las plumas, estas son las vistas del modelo, también son opciones para configurar cómo se quiere ver el modelo, y una funcionalidad nueva que son las sobreescrituras gráficas. Ya vamos a ir viendo a medida que avance el curso cómo se utilizan todos estos comandos de acá abajo, pero son muy útiles. Estas ventanas que ustedes tienen acá, aparte de ser vistas tradicionales, tienen una funcionalidad que no sé si ustedes conocen, que es una especie de procesamiento predictivo. Para que ustedes me entiendan, nosotros tenemos un modelo virtual. Podemos abrir un archivo para... Ustedes tienen un modelo virtual tridimensional y después tienen vistas planimétricas, vista en planta, un frente, una elevación, seccionamiento. Todas esas vistas se calculan a partir del modelo. Si yo modifico cualquier cosa en el modelo, esas vistas tienen que cambiar, porque yo he modificado algo y seguramente si he cambiado el frente, tiene que modificarse el frente. Y todo eso es un procesamiento que podríamos llamarlo render, entre comillas. Entonces, cada vez que yo hago clic en alguna de estas vistas, el sistema tiene que procesar toda la información para devolverme la vista de planta, la vista de frente, etc. Como los procesadores nuevos tienen varios núcleos, tienen 2 por lo menos, hay mucho procesamiento que se desperdicia en las computadoras normales. Entonces a ArchiCAD se le ocurrió utilizar ese procesamiento para ir redibujando los frentes, las plantas, todo lo que serían las vistas que uno tiene acá durante el tiempo en que ustedes no están haciendo nada. Por ejemplo, si yo modificase algo acá en este edificio, borrar algo, en el tiempo que yo no estoy usando la computadora, que puede ser fracciones de segundo, ArchiCAD va a ir en las pestañas que estén abiertas calculando las vistas, cosa de que cuando ustedes pidan una vista determinada sea instantánea. Ustedes van a ver cuando vayan al momento de la diagramación que generar las vistas es bastante pesado. Pueden demorar minutos de regeneración, en particular las vistas en perspectiva y todo eso. Esto se puede habilitar o deshabilitar acá con este botón, actualización en segundo plano. En general está bien que esté activado, pero en algunas ocasiones cuando tienen muchas pestañas abiertas y cuando tienen modelos complejos, puede ocurrir que la computadora se les empiece a hacer lenta. Después también teníamos lo que es el navegador. El navegador tiene diferentes iconos acá arriba que van representando diferentes tipos de vistas y después planos. Ya vamos a ver más adelante esto de qué se trata. Y acá lo que tienen es la estructura en árbol de todas las vistas que yo puedo ver del modelo. Todas las formas en que yo puedo consultar esa base de datos están representadas acá. Algunas son vistas gráficas, como las que pueden tener en piso, secciones, alzadas. Otras no son gráficas. En este caso sí sería una especie de planilla de carpintería. Con índice listado. Hay otras vistas que representan simplemente consultas a la base de datos, es decir, cuántas puertas tengo, qué tipo de puertas tengo, diferentes cosas. ArchiCAD va a trabajar en el modo solo con 3 tipos de archivos. El PLN,
que representa la abreviación de plan. Plan sin T es la planta de proyección. Entonces podemos traducirlo como planta o como diseño, en cierto sentido. El archivo PLN va a tener toda la información del modelo. Hay un segundo formato de archivo que es el BPN, que es el backup. De la misma forma que AutoCAD o SketchUp tienen un archivo de backup que cuando uno guarda, se actualiza la versión anterior con un nombre diferente. En el caso de AutoCAD, en vez de CWG, back. En el caso de SketchUp era SKB. Equivalente a esos archivos sería el VPN. Y hay un tercer formato de archivo que es interesante, que es el PLA. Todos son variaciones del plan, ¿no? O sea, le ponen B larga que representa el backup y en otro caso le sacan la N y le ponen la A. El PLA es un archivo, traducido sería archivo de planta, porque es un plan archive, archivo, que sería una especie de compilado de toda la información que hace falta para reproducir ese modelo. Por ejemplo, en ArchiCAD ustedes trabajan mucho con bibliotecas, esas bibliotecas o librerías, como quieran llamarle, de objetos. Entonces, en el PLN, si yo inserté una puerta determinada, lo que habrá es simplemente una referencia. Está insertada la puerta tanto, pero no está toda la información de la puerta. En cambio, en el archivo PLA se inserta toda la información que hace falta para reconstruir el modelo. Cuando ustedes tengan que transportar información de un sistema a otro, lo más seguro es utilizar el PLA. El PLA lleva todo. En el caso de un sistema de render, ustedes han visto, por ejemplo, que muchas veces ustedes guardan un archivo y no tienen los mapas de bit que han utilizado para hacer el mapeado. Bueno, acá estaría pasando algo similar, o un archivo de Corel o de Word. Hay veces que ustedes hacen un diseño y lo llevan a otra computadora y le falta la tipografía. Bueno, ese tipo de cosas evitaría el PLA, a costa, por supuesto, de ser un archivo muchísimo más pesado. Otro detalle también para tener en consideración con respecto al tamaño de los archivos es que ArchiCAD no solamente guarda la geometría, sino también está guardando las vistas que ustedes tienen definidas. Entonces, el mismo archivo, si tengo abierta únicamente una pestaña de un frente y en otro, digamos, si abro 5 frentes diferentes con sombra, etcétera, el segundo archivo va a ser mucho más grande, porque además de almacenar la información del modelo, se están almacenando las diferentes vistas como si fueran dibujos de CAD. Pasemos rápidamente porque tengo varias cosas para hablar. Bueno, veamos rápidamente algunas operaciones básicas. Por ejemplo, una de las operaciones críticas en todos los sistemas de diseño es cómo hago para ingresar los datos. Cada sistema tiene su metodología. AutoCAD tiene los NAP. En el caso de ArchiCAD hay una funcionalidad que se llama el cursor inteligente, que está actuando siempre en segundo plano, que ustedes no la activan, la desactivan. Simplemente está. Ustedes vienen, van a dibujar una línea. No, está pesadito. Y fíjense que el cursor empieza a cambiar la forma, ¿ven? Una X, un lápiz lleno, en algunos casos la perpendicular. Ese icono que va cambiando de forma es el cursor inteligente. Son algo así como 50 tipos de iconos diferentes, así que es imposible acordarse. Lo importante es distinguir que se produce un cambio cuando se detecta una condición. Los cursores más característicos son, bueno, la cruz, que es cuando yo no estoy tocando nada, la tilde, que se utiliza en muchos o la mayor parte de los casos, que es cuando estoy en intersección, por ejemplo, o en un nodo, el cursor Mercedes, como el símbolo de Mercedes-Benz, que identifica líneas, ejes, aristas, el cursor perpendicular, que es cuando justamente estoy perpendicular a un objeto, que ya van a ver también que hay otras formas de conseguir la perpendicularidad, la intersección, que es la X, y un cursor que en realidad no cambia el cursor, sino cambia, aparece una línea dentro de la entidad, que es el indicador del punto medio o tercio o fracción. Entonces, ustedes simplemente lo que tienen que hacer es empezar a modelar y tratar de identificar que el cursor haya cambiado, y de a poco se van a ir acostumbrando al lenguaje de ArchiCAD.
Otra forma de ingresar datos es a través del informador. El informador me permite ingresar por teclado las medidas. Cuando yo estoy trabajando en ArchiCAD, aparece, en este caso no se llega a distinguir, se ve la ventanita. Siempre que lo tengo activo, por supuesto, porque yo acá tengo un botón para activar o desactivar el informador, ahí lo estoy desactivando, no lo tengo. Si lo tengo activo, me va a aparecer siempre una ventanita donde va a figurar los campos característicos más importantes según el tipo de ingreso de datos que esté realizando yo. Si estoy en una línea, obviamente me va a dar las opciones de distancia y ángulo. Pero yo podría querer ingresar otro dato, por ejemplo la coordenada X o la coordenada Y o no sé qué otra cosa. Si yo quiero elegir qué dato ingresar, lo que tengo que hacer es meterme en el informador. Ya vamos a ver cómo. De todas formas, lo más probable es que uno, dibujando una línea, lo que quiera hacer es ingresar la distancia. Entonces, bueno, si yo escribo una distancia determinada, fíjense que automáticamente va al primer campo del informador, que es lo que ArchiCAD supone que es el uso más frecuente. Si yo quisiera ingresar en el informador para modificar, por ejemplo, tocar el ángulo, lo que podría hacer es presionar la tecla Tab. Y con la tecla Tab puedo empezar a recorrer el informador y si supero los dos campos que están habilitados, aparecen otros campos, como por ejemplo la coordenada X y Z o todos los valores que uno podría eventualmente necesitar ingresar. Todo eso se controla con el botón este que está acá y siempre estos botones tienen un desplegable que me permite configurar algunos de los parámetros de cómo funciona ese sistema. Líneas guías, y esto es importante porque es una de las grandes diferencias con respecto al ArchiCAD 18. Ustedes saben lo que son las líneas guías, son líneas de referencia que no pertenecen al dibujo, sino que son auxiliares, o sea que no van a ser impresas, que yo las utilizo en general para posicionar objetos en el modelo. Las líneas guías en ArchiCAD 18 tenían un funcionamiento poco convencional porque no es el funcionamiento que tienen la mayor parte de los sistemas gráficos. Las líneas guías vivían únicamente una operación de dibujo, o sea, yo la ponía en la línea, hacía una operación y desaparecía. A partir del 19 se cambió y se adoptó un criterio similar a lo que son los sistemas tradicionales, o puede ser un Corel o cualquier sistema gráfico, donde yo puedo poner la línea guía y va a permanecer en el dibujo hasta que yo la borre o la saque o desactive la línea guía. Entonces, ¿cómo hago para activar o desactivar líneas guías? Bueno, ustedes fíjense que hay dos iconos acá, estas dos líneas. Desde esa línea yo puedo arrastrar las líneas guías. Puedo arrastrar todas las que yo quiera. Y en forma automática las líneas guías, fíjense, se posicionan sobre las cosas que son atraídas por el cursor inteligente. Entonces, si yo quiero posicionarla en algún lugar determinado, busco la entidad y la pongo. Si yo quisiera producir un movimiento con un valor determinado, empiezo a arrastrar e ingreso por teclado un valor. Supongamos 5. Aparece el informador, doy el Enter y se mueve 5. Si yo quiero crear a partir de una línea guía otra línea guía, simplemente empiezo a mover, presiono Control, aparece el símbolo más al lado del cursor indicando que hay una copia y suelto o ingreso por teclado algún valor. Entonces, en ArchiCAD 18 el procedimiento para sacar una línea guía era, me posicionaba sobre un objeto, aparecía la línea guía y yo la movía. Esa operación ustedes la van a reemplazar en el 20 por traer desde el icono hasta la posición donde en el 18 se generaba la línea guía y continuando a partir de ahí. Líneas y puntos de coacción. Coacción significa obligar a. Los puntos o líneas de coacción lo que hacen es restringirme el cursor a ciertas líneas o puntos. De entrada hay ciertas líneas de coacción que son los ejes X e Y, pero aparte de eso, si yo quisiera construir la siguiente coordenada como intersección, por ejemplo, de esta horizontal con esa vertical, lo que puedo hacer es venir, me posiciono durante un momento sobre algún elemento gráfico, aparece una línea de coacción y puedo utilizar la intersección de esas dos líneas de coacción. Las líneas de coacción yo las genero como me posiciono sobre algo, espero un segundo y aparece. Lo mismo puedo hacer con un punto de coacción.
el punto de coacción es el circulito ese que aparece así y que me va a empezar a tirar rayos para todos lados. Y yo puedo empezar a construir puntos de coacción en diferentes lugares y empezar a encontrar, por ejemplo, intersecciones geométricas con esos elementos. Yo rápidamente puedo generar, si presiono la tecla Q, de Quick en inglés, yo puedo activar o desactivar un punto de coacción. Y si yo a un punto de coacción que está activo me pongo un segundo sobre el punto ese, se desactiva. Los puntos y líneas de coacción se controlan con este botón que está acá. Si yo desactivo esto, no voy a tener ya los puntos de coacción. Si yo activo los puntos de coacción, uno de los comandos más útiles que tengo yo acá es poder determinar si yo quiero encontrar, por ejemplo, un punto medio de una línea, un tercio de la línea, un X parte de la línea, un porcentaje de la línea, etc. Por ejemplo, si yo tengo esta línea que está acá y quiero dibujar una línea que venga desde cualquier punto al punto medio, fíjese que yo tengo activado acá mitad. Si yo me posiciono cerca de la línea, aparece esa línea, esa vertical. Esa vertical es el punto medio. Si yo, en vez de punto medio, pongo 3 divisiones y me acerco, aparecen 3 divisiones. Si yo, en vez de poner entre nodos, pongo entre puntos de intersección, y yo me acerco, me divide la línea, ya no entre puntos extremos de línea, sino entre puntos de intersección de línea. Bueno, acá están ciertos procedimientos generales para el ingreso y captura de datos. El primero es el que yo les he mostrado, el cursor inteligente. Por ejemplo, quiero capturar la esquina de una columna, me posiciono, aparece la tilde, hago el clic y listo. Si yo quiero ingresar datos por informador, realizo la operación y cuando estoy moviendo el cursor, ingreso el valor por teclado y ese ingreso de teclado va al informador. Si yo quiero construir unas coordenadas a partir de los puntos de coacción, lo que tengo que hacer es empezar a modelar, generar un punto de coacción que me genere una línea en el lugar que yo deseo y utilizar las guías de coacción para construirlo. Selección de entidades. Procedimiento general de selección. Acá es importante lo siguiente. Cuando yo selecciono el comando flecha, que es la herramienta de selección básica, en el cuadro info aparecen las opciones básicas del comando de selección. Hay una opción que es esta que está acá, que es el motivo de la mayor parte de los dolores de cabeza de los alumnos, que es justamente una especie de magneto que tiene una flechita. En sus orígenes, para seleccionar, por ejemplo, un forjado o algún elemento que tenga superficie, había que picar en la arista. Entonces yo tenía un forjado, tenía que irme a la arista y tocarlo. O sea, tenía que tocar el objeto en algún lugar donde se expresara gráficamente. Eso era un problema, porque muchas veces los forjados coinciden con la viga y coinciden con la columna, y bueno, y era un lío, porque no sabías qué estabas seleccionando. Entonces se le ocurrió que podía seleccionarse un forjado, no necesariamente a través de tocar un punto donde se exprese gráficamente, sino en el área donde existe el forjado, ¿no es cierto? Entonces aparece esta herramienta que es la herramienta de selección rápida, que me va a permitir seleccionar un forjado justamente u otras entidades que generan superficie, seleccionando el interior y no necesariamente la arista. Por ejemplo, tengo acá el forjado. Si yo desactivo la herramienta de selección rápida, yo hago clic acá y no pasa nada. Y no lo puedo seleccionar. Si yo quiero seleccionarlo, tengo que irme a la lista. Si yo tengo activada la selección rápida, hago clic sobre la entidad y se selecciona. En algunos casos puede ser conveniente desactivarlo, pero en general les conviene tenerlo activado. ¿Cuáles son las opciones de selección?
La primera es muy sencilla, la selección individual, que simplemente busco el comando flecha y después hago clic sobre la entidad. Selección por ventana, que también es muy sencilla, simplemente elijo el comando flecha y abro una ventana de selección donde configurando acá puedo configurar si quiero que me tome todas las entidades que están dentro de la ventana, las entidades que están cruzando la ventana, o sea, si quiero que trabaje como un crossing o como un window en el caso de AutoCAD, o si quiero que trabaje de las dos formas, que es este que está acá. Normalmente, trabajando con una ventana de selección conteniendo todos los objetos, lo más sencillo es lo que vamos a hacer. No vamos a, salvo que necesitemos una selección muy rara, pero... Y después hay un tipo de selección muy interesante que es la selección por elemento constructivo, lo vamos a ver más adelante en realidad, que es la posibilidad que yo tengo de, yo selecciono por ejemplo, una entidad constructiva, por ejemplo muro, y edición se me personaliza para seleccionar todos los muros. Si yo selecciono puerta, edición se personaliza para seleccionar todas las puertas. Entonces, si yo necesito hacer una operación que involucra todas las puertas o ventanas o muros o forjados del modelo, simplemente preselecciono el objeto y vengo y pido selección todos los objetos y puedo borrarlos, cambiarles algo, no sé, la operación que tenga que hacer. Bueno, y por último, que esto también es importante, el problema de cómo hacer para seleccionar elementos que están solapados. Porque en realidad el cursor inteligente me resuelve parcialmente el problema ese, porque yo puedo tener dos forjados solapados o un forjado que está encima de una o debajo de una cubierta. Entonces cuando yo hago clic en el medio de la superficie puedo tener varios elementos apilados. En general KiCad selecciona el que está más arriba en la pila, pero si ustedes van presionando Tab, por ejemplo, veamos acá seguramente hay varias entidades solapadas. Si ustedes se demoran un poquitito, fíjense que preselecciona algo. En este caso me ha seleccionado la entidad zona. Si yo presiono la tecla Tab, me busca en la pila de objetos qué elemento está por debajo, en este caso forjado. Si presiono otra vez zona, en este caso tengo dos nada más, zona y forjado. Pero podría haber más objetos y presionando Tab yo puedo ir recorriendo la pila de objetos que hay en ese lugar. Eso es muy útil también para seleccionar objetos. Edición de entidades. Procedimiento general de edición rápido. Modelar significa modificar las entidades. Tienen que moverlas, rotarlas, cambiarles colores, etcétera, etcétera. Y eso se llama edición. El procedimiento es muy sencillo. Hago una primera selección sobre el objeto que yo quiero operar. Una segunda selección sobre el subelemento que me interesa modificar. Si es que me interesa modificar un subelemento. Si no, vuelvo a hacer un clic general. Eso me habilita una paleta flotante con los comandos disponibles para ese subelemento. Yo selecciono la operación de la paleta y la realizo. Por ejemplo, supongamos que yo quisiera, a ver, ¿qué puede ser? Selecciono este muro. Selecciono el nodo del muro y aparece esta paleta flotante. Esta paleta flotante tiene por defecto seleccionado un comando que es estirar el muro, por eso que se está estirando. Pero yo podría elegir, por ejemplo, mover el muro, o podría elegir rotar el muro, o hacerle un espejado, o lo que sea. Con escape yo deselecciono. Si yo selecciono, veamos, en el caso de forjado yo puedo hacer una primera clic de selección, un segundo clic sobre la arista, y fíjense ahora la paleta que aparece. Una de las opciones, por ejemplo, insertar un nodo. Insertar un nodo es una opción que únicamente puedo hacer sobre una arista. Puedo convertirlo a curva a la arista, puedo trasladarla a la arista, puedo diferentes cosas. Si yo hubiera seleccionado una arista, las opciones que aparecen son, por ejemplo, redondear la arista. También puedo moverlo al vértice. Aparte de eso, hay otras opciones de edición que están acá, están dentro del grupo mover, que son arrastrar, girar, simetría, elevar.
En gran parte del instructivo se trabaja con estas herramientas, pero son equivalentes a las que yo podría utilizar haciendo el método de selección. Los comandos en 2D que tiene son los comunes que pueden encontrar en cualquier sistema. El comando línea, polilínea, spline, círculo. En todos los casos, cuando selecciono el comando, puedo inmediatamente empezar a ingresar datos. Si yo hago un doble clic, se abre una ventana de configuración de parámetros que me permite seleccionar casi todos los parámetros o controlar casi todos los parámetros de la entidad que estoy por modelar. En este caso de línea tengo pocas cosas que son las opciones básicas como el tipo de línea, la pluma, si quiero agregar una flechita, y después otra pestaña que es categoría y propiedades que no vamos a ver, que se refiere a información que yo puedo ir incorporando en los objetos. En cualquier caso, lo que yo seleccione acá queda como valor por defecto para las próximas operaciones de modelado para esa entidad. Independientemente de eso, en el cuadro info, que es este que está acá, me aparecen la mayor parte de esos parámetros para que yo los pueda modificar sin necesidad de pasar por la configuración de parámetros. Por ejemplo, podría cambiar acá directamente. Y eventualmente también para que cuando yo seleccione una entidad pueda tocar esos parámetros directamente. Le puedo cambiarle acá la pluma, puedo cambiar, agregar una flechita, todo ese tipo de cosas. El procedimiento normal que yo les indico es un doble clic para abrir los parámetros básicos. En este caso, bueno, supongamos que elegimos el tipo de línea. Normalmente lo que vamos a hacer nosotros acá es elegir el material del objeto, si queremos que se lo vea con algún color, alguna textura o algo, etc. Y antes de empezar a modelar tenemos que elegir lo que se denomina el método geométrico. En este caso tengo la posibilidad de modelar líneas individuales, polilíneas. Un doble clic me cierra la polilínea o eventualmente un clic derecho con OK, rectángulos o rectángulos girados. El método geométrico está en casi todas las entidades. En algunos casos las diferencias son muy sencillas, como simplemente una línea, una polilínea, pero en otros casos son diferencias mucho más importantes, que son una cubierta, pueden tener método geométrico opciones que te llevan a un lado o a otro totalmente diferente. Bueno, aparte de línea tenemos el comando arco, no nos vamos a detener mucho, el comando polilínea. ¿Qué diferencia hay entre polilínea y línea? Y línea con segmento. Bueno, la diferencia está en que si yo los toco acá voy a ver que los dos se seleccionan enteros. Sin embargo, si los selecciono los dos juntos van a ver que los nodos con los cuales aparece seleccionado son diferentes que estos de acá. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y esto también es importante porque van a tener problemas muchas veces cuando quieran descomponer o editar muros que los han construido con elementos continuos. Por defecto ArchiCAD utiliza un comando de autoagrupar. O sea, si yo dibujo una línea sola o un muro solo, bueno, me hace una línea o un muro solo. Pero si yo pido línea, que son segmentos de líneas individuales, con el método geométrico encadenado, no es polilínea, es encadenado, ArchiCAD interpreta que yo sí quiero dibujar segmentos individuales de líneas, pero agrupados. Entonces, en vez de dibujarme una línea, otra línea, otra línea y otra línea, que si yo las selecciono están separadas, me genera un grupo. Un grupo es algo similar a un bloque, por decirlo en términos de SketchUp o de AutoCAD. Si yo no quiero trabajar con los grupos, acá hay un botoncito que se llama suspender grupo. Suspender grupo significa ignoremos todo lo que esté agrupado.
pero no lo desarmo. Entonces, si yo acá selecciono esto, voy a ver que sí puedo acceder a las líneas individuales. Entonces, recuerden, cuando ustedes trabajen con las opciones por defecto y generen, por ejemplo, muros encadenados o vigas encadenadas, cuando ustedes seleccionan el grupo, se selecciona todo el grupo. Si ustedes no quieren seleccionar todo el grupo, lo que quieren hacer es modificar una viga, simplemente activan suspender grupo o en su defecto seleccionan el grupo y lo desagrupan. Y ahí sí, una especie de explotar, se descompone. Ahora, la polilínea es un conjunto de líneas, es una sola entidad. Bueno, hay un par de cosas interesantes asociadas a esta que quería ver. Uno es el concepto de pluma. En ArchiCAD, y esto es molesto al comienzo porque uno está acostumbrado a poder controlar el espesor de línea y el color por forma separada, en ArchiCAD se sigue trabajando con el concepto de pluma. En general, casi todos los sistemas CAD trabajaban con el concepto de pluma antes, porque antes los plotters trabajaban así, eran, no sé si han visto un plotter antiguo, no tan antiguo. El plotter era un brazo que se movía así, el papel que se movía así, y el brazo tenía una línea de soporte de rotring, y el brazo agarraba un rotring, dibujaba, ponía una pluma, y dibujaba, ponía... Entonces, en realidad, lo único que podía uno identificar en el plotter era qué posición de pluma, es la pluma 1, pluma 2, pluma 3, y el operador del plotter era el que decidía qué color de tinta tenía esa pluma y qué espesor de rotring era. Pero cuando uno ploteaba, simplemente asumía pluma 1, 2, 3, y después en el plotter había que poner lo que uno quería para la pluma. Con ese concepto, en algunos casos se mantuvo, en ArchiCAD se mantuvo. ¿Qué significa esto? Significa que si yo quiero a esta línea darle un color o un espesor de pluma, no lo puedo hacer sin reconfigurar las plumas, el conjunto de plumas en su totalidad. Entonces vamos a las plumas. Dentro de opciones, atributos de elementos, hay una opción que se llama plumas y colores. Esta opción, plumas y colores, tiene todos los conjuntos de plumas predefinidos que tiene ArchiCAD en este momento. Y yo puedo seleccionar cualquiera de estos conjuntos y ponerlo por defecto, que es lo mismo que puedo hacer acá yo, porque yo podría venir acá y elegir un conjunto de plumas. Pero además acá yo puedo redefinir el conjunto de plumas. Supongamos que yo quisiera, como en el instructivo, trabajar con más colores. Yo podría, elegir alguno de estos conjuntos que ya tienen muchos colores y a partir de esto generar mi propio conjunto de plumas. ¿Cómo hago? Simplemente selecciono cualquier posición de estas que está representando alguna pluma. Esta es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Y después vengo acá y empiezo a configurar los grosores. 1 milímetro, tal color. Si quiero poner inscripción, le puedo poner. De esa forma, yo puedo seleccionar y configurar espesor y color. En realidad, ArchiCAD tiene sistematizado los usos de las plumas. Hay una tabla, no la tengo acá, pero más adelante la veremos probablemente, donde ArchiCAD tiene preestablecidos y siempre utiliza esas plumas para los diferentes elementos. Por ejemplo, muros siempre lo vas a imprimir con un par de plumas, que en los diferentes conjuntos de plumas variará el color y el espesor. Por ejemplo, los muros en escala 1 en 100 se verán una pluma más gruesa, con un color determinado. Si pongo uno en 500 va a ser la misma pluma pero con un valor más finito. Cosa de mantener la consistencia. Que si ustedes eligen cualquiera de estos conjuntos por defecto y trabajan con los colores por defecto de ArchiCAD, van a ver que en las grandes escalas se empiezan a reducir los espesores de línea, las escalas más chicas, o sea, digamos 1 en 25, las plumas se hacen más gruesas. O sea que en términos generales no hace falta tocar las plumas y los colores, y convertir a blanco y negro es muy sencillo.
simplemente, o escala de grises, no hace falta que lo hagan acá, lo pueden hacer más adelante. Otro elemento importante es manejar el concepto de las tramas. Hay una herramienta que se llama trama, que me permite justamente generar polígonos que puedo yo pintar con tramas. Este comando tiene muchas opciones, tiene la posibilidad de controlar el tipo de línea del perímetro, puedo desactivarla incluso si quiero a la línea, puedo controlar, en el caso de la trama, dos valores. Normalmente ustedes están acostumbrados a controlar únicamente la pluma de la trama. En el caso de ArchiCAD, yo tengo la opción de controlar la pluma del dibujo y la pluma del fondo, lo cual es bastante interesante. Y acá tengo el tipo de trama. Rápidamente veamos qué significan las tramas para que entendamos cómo utilizar esta herramienta. Dentro de atributos de elementos, ustedes fíjense, recién hemos entrado por acá por plumas y colores, también tengo tipo de tramas. Tengo la ventana que me permite ver todas las tramas disponibles en el sistema y eventualmente generar nuevas tramas. Si hago clic acá en desplegable, aparecen todas las tramas que yo tengo definidas en el sistema. De estas tramas que están acá, hay acá una serie de divisiones. Habla de tramas sólidas, tramas vectoriales, de símbolos, de imagen. La realidad es que según el criterio de clasificación tengo diferentes cosas. Por ejemplo, desde el punto de vista de qué tipo de gráfico es la trama, tengo dos opciones. Vectoriales, que son todas las que están al comienzo, y de imagen. ¿Qué significa vectorial? Rayado, cuadriculado, etc. ¿Qué significa de imagen? Por ejemplo, un parqué. Una imagen que yo puedo poner como textura. Es el equivalente a un mapeado de materiales, si ustedes quieren, en render. Hay sistemas los sistemas de ilustración también tienen, el Core, el Illustrator, uno puede poner una imagen, digamos, como relleno de una figura. Pero aparte de eso, según el tipo de uso que tenga la trama, tengo otra clasificación que es esta que está acá. Tramas de dibujo, tramas envolventes y tramas de corte. ¿Qué significa esto? Significa que hay ciertos tipos de tramas que se van a utilizar para los cortes. Otros tipos de tramas que se pueden utilizar como envolventes y otros de dibujo. ¿Qué son las tramas de corte? Las tramas de corte se refiere a la trama que aparece cuando yo tengo un elemento en corte. El valor que tiene la trama de corte no es tanto la figura del gráfico, sino lo que representa. En general, las tramas de corte representan un material. Entonces, hay una simbología más o menos estándar. Hay ciertas normas a nivel internacional que establecen cómo se representarían cada uno de los materiales en dibujo técnico. Bueno, aparte de eso, internamente uno tiene ciertos criterios de representación que tiene que mantener. Entonces la trama de corte, aparte de ser una forma de expresarse gráficamente, representa un material específico. Las tramas de corte son diferentes que las tramas, por ejemplo, de envolvente. ¿Qué es una trama de envolvente? La trama de envolvente es un cuadriculado que le puedo poner a un forjado para simular un piso. O un rayado que le puedo poner a un muro para simular ladrillo visto. Y las tramas del dibujo son simplemente tramas que yo pongo para expresar cosas. Por ejemplo, un pintado de toda una zona en rojo para indicar que es circulación o servicio o cosas por el estilo. Entonces, yo tengo, esto que está acá es el conjunto total de tramas que tengo disponible, dentro de lo cual además, si yo me pongo a ver el tipo de dibujo que tienen, puedo distinguir entre las sólidas que son pintado lleno o en densidad, porque en realidad 25, 50, 75 me refiero a la cantidad, a la densidad de cobertura. Tramas vectoriales que en realidad son simplemente tramas de dibujo, lo que están acostumbrados como hatch. Tramas de símbolo que también son tramas de dibujo. Y por último las de imagen. Cualquiera de estas tramas, si yo las selecciono, acá puedo configurar cómo va a aparecer en el dibujo. Por ejemplo, quiero que esté disponible como trama de corte, sí. Quiero que esté disponible como trama envolvente, sí, sí, sí o no. Quiero que sea una trama que escale con la escala o no. Y esto lo puedo controlar acá. Veamos ejemplo. Supongamos
esta trama que he modelado acá, puedo venir y ponerle un color pleno. Ese color pleno tiene una pluma de dibujo que me controla el color del dibujo. Si fuera un color, digamos, una trama con cierta densidad, yo tengo acá la combinación de, es un 50% de la pluma de dibujo y 50% de esta pluma que está acá, donde el valor -1 significa pantalla, blanco en este caso. Pero yo podría haber puesto otro color, qué sé yo, no sé qué me da. En este caso estoy combinando estos dos colores. Supongamos que vengo y digo aislamiento. Fíjense que acá tienen los dos colores del fondo y de la trama juntos. Bueno, cualquiera de estas. En particular, hay un color que lo puedo utilizar como trama de fondo, que es esto que está acá abajo, que es el phi, el círculo con la rayita, que significa transparente. Entonces, esto lo va a pasar muchas veces. Cuando yo quiero hacer un cuadriculado, un piso de un baño, por ejemplo, lo pongo y me tapa los inodoros, me tapa algo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que el fondo, bueno, aparte del apilamiento, que también podría modificarlo, aparte de eso, el color de fondo está en blanco, no está en transparente. Si yo lo cambio a transparente, aparece lo que está abajo. ¿Yo puedo controlar la posición de la trama? Sí. Hay una opción que está acá, que es el método de construcción, que me permite, opción 1, utilizar como origen para el posicionamiento de la trama el origen de coordenadas del sistema. Opción 2, que la puedo seleccionar, que me habilita un pequeño vector en pantalla y ese vector me permite controlar desde dónde empiezo yo la trama y eventualmente también qué inclinación tiene. Y la opción 3, que me aparecen dos vectores, nuevamente me permite controlar el origen, pero además puedo controlar la escala en un sentido diferencial del otro. Incluso, por supuesto, podría rotar.